Durante décadas, la economía de consumo occidental operó bajo un principio relativamente sencillo. Si trabajabas, podías permitirte vivir. No acumular riqueza necesariamente, pero sí sostener un nivel de vida razonable sin que cada fin de mes se convirtiera en un ejercicio de arqueología financiera, intentando descubrir a dónde fue exactamente el dinero. Ese equilibrio se rompió, y no se rompió por accidente. Hoy, millones de personas en América Latina, Europa y Estados Unidos enfrentan el mismo fenómeno. Ingresos estables o en crecimiento moderado, pero una sensación persistente de que el dinero no alcanza. No hubo una compra catastrófica, no hubo un error monumental, fue lo de siempre, y aún así el saldo no cuadra. Esto no es un problema de disciplina individual, es el resultado visible de transformaciones estructurales en cómo se diseñan los mercados de consumo, cómo opera la inflación real sobre el poder adquisitivo y cómo el sistema financiero moderno ha perfeccionado la extracción de valor en fracciones tan pequeñas que resultan casi imperceptibles. En este análisis vamos a desglosar qué está pasando realmente detrás de esa sensación, no desde la perspectiva del consejo personal, sino desde la arquitectura económica que lo explica. La primera pieza del rompecabezas es la inflación de servicios. Cuando los bancos centrales y los institutos de estadística reportan cifras de inflación, la mayoría de la población asume que ese número refleja fielmente el deterioro de su poder adquisitivo. Pero la inflación oficial es un promedio ponderado y los pesos que se le asignan a cada categoría de gasto no siempre coinciden con la distribución real del presupuesto de un hogar de ingreso medio. En los últimos 3 años, la inflación en bienes duraderos se moderó considerablemente en muchas economías, lo que contribuyó a bajar el índice general. Sin embargo, la inflación en servicios, que incluye alimentación fuera del hogar, transporte, entretenimiento digital y salud, se mantuvo elevada y en algunos segmentos siguió escalando. El resultado es una brecha entre la inflación que reportan los gobiernos y la inflación que experimenta el consumidor promedio en su vida cotidiana. Este fenómeno tiene un nombre en economía: divergencia entre inflación headline e inflación de servicios subyacente, y tiene consecuencias directas sobre decisiones que parecen completamente domésticas, pero que en realidad son el punto de contacto entre la política monetaria global y el bolsillo de cada persona. Pensemos en el delivery de alimentos. La expansión de plataformas como Rappi, Uber Eats, DoorDash o iFood no fue simplemente una innovación tecnológica de conveniencia. Fue una respuesta al entorno de tasas de interés ultra bajas que dominó la economía global entre 2010 y 2022. Durante esa era, el capital de riesgo fluía en abundancia hacia startups con modelos de negocio diseñados para escalar rápido, aunque operaran con pérdidas sostenidas. Esas plataformas subsidiaron durante años el costo real del servicio para ganar participación de mercado y construir hábitos de consumo. El delivery parecía accesible porque en muchos casos no lo era. Era una ilusión financiada por inversores institucionales que apostaban a que el modelo eventualmente se volvería rentable a escala. Cuando las tasas de interés subieron agresivamente a partir de 2022, ese modelo colapsó. El capital de riesgo se encareció. Las pérdidas ya no eran tolerables. Las plataformas viraron hacia la rentabilidad y lo hicieron de la única forma posible, trasladando el costo real al usuario. Comisiones de servicio, tarifas dinámicas, incrementos en los precios de los restaurantes dentro de la plataforma, cargos por alta demanda. El consumidor que adoptó el hábito del delivery en la era de tasas cero está pagando hoy el precio de normalización de esas tasas. No lo eligió conscientemente,
Simplemente mantuvo un hábito que el sistema ayudó a instalar y ahora ese mismo sistema le cobra por mantenerlo. Este mecanismo se repite en el modelo de suscripciones digitales. Netflix, Spotify, plataformas de almacenamiento en la nube, herramientas de productividad, aplicaciones de bienestar. El modelo de suscripción fue posiblemente la innovación de extracción de valor más sofisticada de los últimos 20 años, no porque sea fraudulenta, sino porque está diseñada con una comprensión profunda de la psicología del consumidor y de los sesgos cognitivos que gobiernan las decisiones financieras. El primero de esos sesgos es el de la invisibilidad del débito automático. Los estudios en economía conductual muestran consistentemente que los pagos que se procesan de forma automática generan significativamente menos resistencia psicológica que los pagos activos. Cuando uno va a un restaurante y paga la cuenta, hay un momento de fricción consciente. Se ve el número, se procesa el costo, se toma una decisión activa. Con las suscripciones, ese momento no existe. El cargo ocurre, el dinero sale y el evento cognitivo nunca se registra con la misma intensidad. El segundo sesgo es el de la aversión a la pérdida aplicada a servicios ya adquiridos. Una vez que uno está suscrito a algo, cancelarlo activa el mismo mecanismo mental que cualquier pérdida. Duele más de lo que racionalmente debería. La industria tecnológica ha refinado al máximo los procesos de cancelación para amplificar esta fricción. Múltiples pasos, recordatorios de lo que se pierde, ofertas de descuento en el último momento. Todo diseñado para reducir la tasa de abandono, que en la jerga del sector se llama churn rate y es la métrica que más afecta la valoración de una compañía de suscripciones. El resultado agregado de este diseño es que el hogar promedio en muchas economías latinoamericanas tiene entre 4 y 8 suscripciones activas, de las cuales utiliza regularmente 2 o 3. El resto existe en un estado de limbo. Se paga, pero no genera valor real. A nivel macroeconómico, esto representa una transferencia silenciosa, pero masiva de ingreso disponible de los hogares hacia un puñado de corporaciones tecnológicas, en su mayoría domiciliadas en Estados Unidos. La cuestión del crédito al consumo merece un análisis separado, porque es donde la arquitectura estructural del sistema se vuelve más evidente y más agresiva. En América Latina, el crédito al consumo cumple una función que va más allá de la simple financiación de compras. Opera como un mecanismo de gestión de demanda en economías donde el poder adquisitivo real no alcanza para sostener el nivel de consumo que el sector productivo necesita para crecer. En otras palabras, el crédito no complementa el ingreso. En muchos casos, lo sustituye. Los esquemas de meses sin intereses, que en México en particular tienen una penetración extraordinaria, son el ejemplo más sofisticado de esta dinámica. La denominación sin intereses es técnicamente correcta en muchos casos, pero funcionalmente engañosa, porque el costo financiero no desaparece, se distribuye de otras formas. Los comercios que ofrecen estos esquemas pagan una comisión al banco o a la plataforma de pago, y ese costo se incorpora al precio de referencia del producto. El consumidor que paga de contado, si esa opción existe, suele estar subsidiando implícitamente el esquema de financiación. Pero el problema más profundo no es de costo financiero explícito, es de gestión de flujo y de ilusión de capacidad adquisitiva. Cuando el cerebro humano evalúa una compra a 12 meses sin intereses, lo que procesa no es el precio total del bien, sino la cuota mensual, y la cuota mensual casi siempre parece manejable. El problema es que las decisiones se acumulan. El celular a 12 meses, la televisión a 18, los muebles a 24, el viaje a 6. Cada decisión individual parece razonable. El conjunto crea lo que los economistas llaman sobreendeudamiento del consumidor,
donde una proporción significativa del ingreso futuro ya está comprometida antes de que llegue. Esto tiene consecuencias macroeconómicas importantes. En economías con alta penetración del crédito al consumo, las familias sobreendeudadas reducen su capacidad de respuesta ante shocks económicos. Un aumento en las tasas de interés, una pérdida de empleo, una depreciación cambiaria. Cualquiera de estos eventos se vuelve desproporcionadamente dañino para un hogar cuyo ingreso disponible ya estaba comprimido por compromisos previos de crédito. Y en el ciclo actual, donde la política monetaria en muchas economías sigue siendo restrictiva en comparación con los estándares de la década anterior, esa vulnerabilidad se está materializando. El automóvil como activo financiero merece una mención particular porque condensa casi todos los elementos que hemos descrito: crédito, depreciación, costos ocultos y gestión emocional del consumidor. En términos financieros estrictos, un vehículo de uso personal es uno de los peores activos posibles. Se deprecia desde el primer día. Genera costos fijos independientemente de si se usa o no. Requiere mantenimiento recurrente. Y en la mayoría de los casos se financia con deuda, lo que significa que el comprador paga intereses por un bien que simultáneamente pierde valor. Sin embargo, la industria automotriz y el sistema de crédito que la rodea han desarrollado durante décadas un modelo de comunicación que convierte esa decisión financieramente ineficiente en una aspiración emocional y social. No se compra un automóvil, se compra movilidad, libertad, estatus, seguridad. Y se presenta la mensualidad como la unidad de referencia, no el costo total. Un consumidor que evalúa un vehículo cuyo precio total con financiamiento y costos operativos a 5 años supera varios meses de salario no está tomando una decisión financiera. Está tomando una decisión emocional con un lenguaje financiero prestado que hace que parezca racional. Esto no es un juicio moral sobre quienes compran vehículos. Es un análisis de cómo el sistema de mercado ha perfeccionado la ingeniería de la decisión de compra para maximizar el valor extraído del consumidor, independientemente del impacto sobre su situación financiera de largo plazo. Hay un fenómeno más amplio que conecta todos estos patrones: la economía de la atención y su relación con el consumo impulsivo. Las plataformas digitales, en particular las redes sociales, no son simplemente canales de comunicación, son infraestructura de manipulación de la demanda a escala industrial. Sus modelos de negocio dependen de la venta de atención publicitaria, y su producto interno es el tiempo y la predisposición mental del usuario. Cuando TikTok o Instagram muestran contenido que genera respuestas emocionales intensas y rápidas, están haciendo algo más que entretener. Están debilitando los mecanismos de deliberación racional que gobiernan las decisiones de compra y creando un estado mental de alta receptividad al estímulo inmediato, que es precisamente el estado más favorable para las compras impulsivas. Las plataformas de comercio integrado, que permiten comprar un producto directamente desde el contenido que se consume, eliminan la fricción que existía entre el impulso y la transacción. El resultado es una arquitectura tecnológica diseñada para cortocircuitar el pensamiento deliberativo y convertir la respuesta emocional en gasto inmediato. A nivel macroeconómico, esto tiene implicaciones para la estructura del ahorro en las economías modernas. Las tasas de ahorro personal en muchas economías occidentales y latinoamericanas son históricamente bajas en comparación con períodos anteriores. Una parte de esa caída se explica por factores estructurales como el aumento del costo de la vivienda y la salud. Pero otra parte refleja el éxito extraordinario de la economía de la atención en reducir el umbral de resistencia al gasto y en instalar el consumo inmediato como comportamiento predeterminado.
El gasto de estatus, que en el video de origen se menciona como la trampa del para que vean, es quizás la dimensión más antigua de este fenómeno y al mismo tiempo la más contemporánea. La economía del estatus visible no es nueva. Thorstein Veblen la describió con precisión en 1899 en su teoría de la clase ociosa, acuñando el concepto de consumo conspicuo. Lo que es nuevo es la escala y la velocidad a la que opera en el entorno digital. Históricamente, el consumo de estatus requería interacción social presencial y tenía un radio de audiencia limitado. Hoy, una decisión de consumo puede ser transmitida instantáneamente a cientos o miles de personas a través de redes sociales. Eso amplifica exponencialmente la presión social hacia el consumo visible y crea dinámicas de comparación permanente con una audiencia que nunca estuvo presente en la vida cotidiana de generaciones anteriores. Los economistas del comportamiento han documentado que la exposición continua a señales de consumo elevado por parte de pares, incluso pares virtuales, tiende a elevar el nivel de referencia subjetivo de lo que se considera normal o suficiente. Cuando el entorno informacional está saturado de imágenes de consumo aspiracional, el nivel de gasto necesario para mantener una percepción de normalidad social escala consistentemente, independientemente de la evolución real de los ingresos. Este mecanismo opera a nivel individual, pero tiene efectos macroeconómicos sistémicos. Contribuye a mantener tasas de consumo agregado que en muchos casos superan la capacidad real de los hogares, financiándose con crédito. Y cuando esa dinámica se generaliza, crea fragilidad financiera sistémica. Economías donde el consumo privado es el motor del crecimiento, pero ese consumo descansa sobre una base de deuda que se vuelve insostenible ante cualquier deterioro en las condiciones de financiamiento. La normalización de tasas de interés que ejecutaron la Reserva Federal y el Banco Central Europeo a partir de 2022 no fue simplemente una respuesta a la inflación. Fue, entre otras cosas, el momento en que la cuenta llegó para economías que habían financiado una década de consumo con dinero ultra barato. Y los primeros en sentirlo, antes que los mercados de bonos o los balances corporativos, fueron los hogares cuya capacidad de gasto dependía de ese entorno de financiación barata. Ahora bien, ¿cuál es la lectura estratégica para un observador de mercados que entiende estas dinámicas? El comportamiento del consumidor no es solo una variable sociológica, es un dato macroeconómico crítico. Las ventas minoristas, la tasa de ahorro personal, los niveles de morosidad en crédito al consumo, la demanda de servicios de streaming frente a bienes duraderos. Todos estos indicadores son señales de la salud financiera real de los hogares, que es a su vez un predictor relevante de la dirección del consumo privado y, por extensión, del crecimiento. Cuando los niveles de morosidad en tarjetas de crédito suben, como ocurrió en Estados Unidos durante 2023 y 2024, alcanzando máximos no vistos desde la crisis financiera en algunos segmentos, no es una estadística abstracta. Es la evidencia de que el modelo de financiar consumo con deuda barata llegó a su límite para una parte creciente de la población. Los mercados de capitales, con su tendencia a mirar hacia adelante, ya procesaron parte de esta información. Las valoraciones de compañías de consumo discrecional en varias bolsas reflejan una expectativa de contracción del gasto no esencial. Las cadenas de comida rápida reportaron en 2024 caídas en el tráfico de clientes de ingresos medios y bajos. Las plataformas de delivery ajustaron sus proyecciones de crecimiento a la baja. El consumidor que sostuvo esas valoraciones durante la era de tasa cero está bajo presión real. Al mismo tiempo, la compresión del gasto discrecional en los segmentos medios no significa necesariamente recesión. Puede representar una reconfiguración estructural del consumo.
con mayor peso en categorías de valor percibido y mayor resistencia hacia el consumo automático o por inercia. Las empresas que sobrevivan bien a esta transición serán aquellas capaces de ofrecer valor real, no solo conveniencia subsidiada o estatus construido sobre publicidad. Desde la perspectiva del capital, la pregunta relevante no es si el consumidor latinoamericano o norteamericano va a dejar de gastar en delivery o en suscripciones. La pregunta es cuándo y en qué condiciones el ajuste en el gasto del consumidor alcanza una magnitud suficiente para afectar los márgenes operativos de las empresas expuestas a esas categorías y qué sectores absorben el gasto que se redirige. Las empresas de descuento, las marcas propias de supermercados, los servicios de entretenimiento de bajo costo, todas estas categorías tienden a ganar participación en ciclos de compresión del poder adquisitivo real, no porque sean mejores en términos absolutos, sino porque responden a una necesidad que el ciclo económico hace más urgente: mantener el consumo con menos recursos disponibles. Lo que el análisis de estas dinámicas revela, en última instancia, es algo que trasciende los consejos financieros individuales. Revela la anatomía de un sistema económico en el que la extracción de valor del consumidor ha sido sofisticada hasta el punto de volverse casi invisible. Las comisiones del delivery, las cuotas de suscripción, los esquemas de crédito al consumo, la presión del estatus amplificada por redes sociales, ninguno de estos elementos es un accidente o un mal diseño. Son el resultado de décadas de optimización dirigida a maximizar la captura del ingreso disponible del consumidor. Entender ese sistema no es un ejercicio de paranoia. Es la condición mínima para operar en él con algún grado de agencia real, tanto si se trata de decisiones personales de asignación de recursos, como si se trata de decisiones de inversión sobre qué sectores y modelos de negocio son estructuralmente sólidos o estructuralmente vulnerables en el entorno actual. Los mercados siempre cotizan expectativas, y las expectativas sobre el consumidor privado en 2026 son significativamente más complejas que hace 3 años. Las tasas siguen altas en términos históricos. La inflación de servicios no ha cedido con la velocidad que anticipaban los bancos centrales. El crédito al consumo muestra señales de estrés en varios mercados, y la economía de la atención sigue extrayendo ingreso disponible con una eficiencia creciente. El latido real de los mercados no está solo en los índices bursátiles ni en las decisiones de los comités de política monetaria. Está también en ese momento en que alguien abre su aplicación bancaria al final del mes, mira el saldo y no puede explicar a dónde fue exactamente el dinero. Porque ese momento es, en realidad, el resultado acumulado de todo lo que hemos analizado aquí. Y leer ese momento correctamente, entender las fuerzas estructurales que lo producen, es exactamente lo que diferencia a un observador pasivo del sistema de alguien capaz de posicionarse estratégicamente dentro de él. Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor las fuerzas que mueven el capital y el consumo, ese es exactamente el propósito de este canal. Nos vemos en el próximo análisis.